Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de español. El día de hoy nos tocan dos temitas que no son complicados, pero son de bastante atención. Entonces, por favor, concentraditos, porque esta vez, debido a la limitación de tiempo, pues no me voy a poder devolver a volver a explicar. Entonces, si no van entendiendo, de una vez hacen la pregunta para yo poder parar y volver a retomar lo que estaba diciendo, porque si dejamos que pase toda la explicación y ustedes no han entendido absolutamente nada, no me puedo devolver porque los dos temas son de bastante atención. Uno, de hecho, ya lo habíamos iniciado, que fue durante la primera clase, si no estoy mal. Esperen, yo me devuelvo acá en el documento. Que fue este de acá, el primero que vimos nosotros, que fue sobre categorías gramaticales. Entonces, recordemos que esas categorías gramaticales es cuando nosotros identificábamos en una oración o en un texto que era un nombre o un sustantivo, que era un pronombre, que era un verbo, que eran las conjunciones, interjecciones, exclamaciones, preposiciones, adjetivos y todo eso. Era esa identificación que nosotros hacíamos de los tipos de palabras que habían en una oración. Entonces, digamos que hoy vamos a tratar en parte ese mismo tema, pero lo vamos a tratar desde algo que se llama la morfología de las oraciones. Entonces, vamos por acá por la guía del día de hoy, que es esta. Entonces, primer tema con el que vamos a trabajar el día de hoy es la sintaxis y la morfología. Y el segundo tema es la coherencia y la cohesión. Entonces, para la sintaxis y la morfología, tenemos este cuadrito que hay acá. Entonces, morfología, dice, es una de las maneras por la que podemos investigar el lenguaje. Su significado literal es el estudio de las formas. Morfología viene de la palabra morfo, que significa forma. Entonces, por eso es que estamos analizando la forma de las palabras. Analiza todos los elementos básicos que se utilizan en una lengua y los elementos de un mensaje lingüístico que está conformado o que son los morfemas. Morfemas son las unidades más pequeñitas de significado que tenemos en una oración. Entonces, ahí es cuando nosotros entramos a dividir todas nuestras palabras, a identificar si son un sustantivo, si son un verbo, si son un adjetivo, si son un adverbio, un artículo, etcétera, etcétera. Ese tipo de clasificación nosotros ya lo vimos durante la primera clase, es decir, que deben echar cabeza para poder recordar esa parte de ahí. Entonces, eso en cuanto a la parte de morfología. Aquí tenemos unos ejemplos. En este cuadrito que hay acá, yo me voy a acercar porque está súper chiquitico, entonces aquí me acerco un poco. Y los ejemplos que hay acá son básicamente dos oraciones, las cuales se están dividiendo en esos elementos de la gramática que nosotros ya habíamos visto. Entonces, en la oración, ellos cuidarán el rebaño, pues ya sabemos que ellos es un pronombre personal, que cuidarán es el verbo de nuestra oración, que él es un artículo y rebaño es un sustantivo. ¿Cuál es la Profe, información? profe, es que no estás compartiendo pantalla. ¿Y ustedes por qué no me dijeron eso? Me dicen, pero en los comentarios si yo no estaba viendo comentarios. Sorry. Bueno, acá. Entonces, las definiciones que les estaban dando son estas mismas que hay acá para que no nos vayamos a perder. Vean. No, Morfología, profe, no se ve. aún no. Nada, profe, ¿Sí? estoy un rato ahí. Ahí ya. Sí, señora. Sí, profe, ya. Ah, bueno. Cuando haga eso, por favor, me pegan el grito, porfis, porque yo no estaba viendo comentarios porque estaba sobre el documento. Entonces,
les estaba diciendo, para poder entender esta parte de morfología, cuando vayan a desarrollar el ejercicio, le echan una repasadita al primer tema que nosotros vimos, que fue este de acá, que eran la de categorías gramaticales. Recuerden que se lo identificamos por medio de este cuadrito que tenemos acá, ¿no? Que era la división que hacíamos de las partes de la oración en adjetivos, nombres, preposiciones, pronombres, interjecciones, conjunciones y verbos. Entonces, esas, por decirlo así, son las unidades mínimas de sentido que tiene una oración. Es en lo más pequeño que vamos a poder dividir una oración. Entonces, cuando ya identificamos todas estas partes en una oración o en un texto, que fue el ejercicio que ustedes hicieron en esa clase, identificar en un texto, en este que tenían aquí abajito, ustedes debían identificar cuáles eran los pronombres, cuáles eran los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama hacer un análisis de sentido morfológico o un análisis morfológico, cuando nosotros identificamos todas esas partecitas de la oración. Entonces, es lo mismo que hay acá en los ejemplos del tema del día de hoy. Yo les había leído ya pues cuál era la definición de morfología, que es una de las maneras por las que podemos investigar el lenguaje, que el significado literal es el estudio de las formas, ese es el significado literal de la morfología, y que analiza todos los elementos básicos que se utilizan en la lengua, es decir, todas esas pequeñas partecitas que nosotros vimos en las categorías gramaticales. Y todas esas pequeñas partecitas se llaman morfemas. Entonces, el sustantivo es un morfema, el verbo es un morfema, el adjetivo es un morfema, el adverbio, el artículo, cada uno son un morfema. Entonces, o así se le conoce por lo menos de manera lingüística. Entonces, aquí los ejemplos que yo les estaba mostrando son estos de acá, en donde hicieron lo mismo que ustedes hicieron con el texto. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí me agregaron el género de la palabra que estábamos viendo y me agregaban si era singular o plural. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, ellos cuidarán el rebaño. Ellos, pues es un pronombre personal, es masculino y es plural, porque nos están hablando de varias personas. Cuidarán es un verbo que está en tiempo futuro. Él es un artículo masculino singular definido. Entonces, ¿por qué sé que es masculino? Pues porque él es masculino, me indica, es un determinante masculino. Es singular porque me están hablando de una sola persona. Y es definido precisamente porque me está dando el género de la oración, de la palabra. Entonces, él es hombre. Entonces es definido. Si fuera indefinido, sería unos o unas, o una también podría ser indefinido. Rebaño es un sustantivo. Entonces aquí me están haciendo, estos son los ejemplos y es la clasificación que me están haciendo. Recuerden que todo esto ustedes ya lo hicieron, a excepción que ustedes no me decían si era singular o plural o masculino o femenino. Pero la división como tal, ustedes ya la hicieron. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Que fue durante la primera clase. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe, un poquito. Bien, entonces recuerden, para hacer el ejercicio del día de hoy, para hacer una parte del ejercicio, ustedes deben devolverse y recordar ese pedacito. Entonces, eso es en cuanto a la parte de morfología. Ahora vamos con la parte de sintaxis. De la forma en que la vamos a ver, lo coloqué lo más simple posible para que podamos entenderlo. Entonces, nos dice que la sintaxis es, Julie, por favor, ¿me colaboras leyendo? Ya. Dice, sintaxis. Parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y relacionan las palabras para formar oraciones.
Ofrece, ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente. Ok, entonces, la sintaxis básicamente es esa parte de la gramática o de la lingüística que nos ayuda a darle la coherencia a un texto, es decir, a ordenar a que una oración que nosotros digamos tenga sentido y tenga coherencia. No es lo mismo si yo coloco esta oración en desorden, nunca voy a poder obtener el mismo significado que al ponerla en orden. Entonces, ¿qué pasaría si a nosotros los libros nos los escribieran de manera desordenada? Sería algo que no tendría coherencia. Entonces, ese orden que nosotros debemos mantener en el momento de escribir, ese orden es la sintaxis de una oración. Entonces, eso es básicamente en cuanto a la sintaxis. Hay un estudio o hay un estudio un poco más a fondo, que es lo que se llama un estudio morfológico, que es cuando nosotros ya clasificamos cada una de esas partecitas y estamos determinando para qué nos sirve. Entonces, por ejemplo, eso lo clasifican en sintagma nominal y sintagma preposicional. Entonces, toda esta clasificación que ustedes ven acá es una clasificación que se hace a modo de sintaxis. Entonces, ¿alguien aparte de Yomar me está escuchando entrecortado o es solo él? ¿O el resto sí me escuchan bien? Yo escucho bien, profe. ¿Alguien más que me escuche entrecortada? Fabián, Juan, Luzmeri. Profe, yo estoy escuchando también bien. Ok, entonces, recomendación, don Yomar, por favor, salga de la videollamada y se vuelve a conectar, que de pronto mejora un poco el audio haciendo eso. Entonces, salir y volver a ingresar. ¿Listo? Entonces, este análisis sintáctico es mucho más profundo y nos expresa para qué nos sirve cada una de las partes de nuestra oración. Pero eso no lo vamos a hacer nosotros porque eso llevaría demasiado tiempo. Necesitaríamos empezar a saber qué significa cada una de estas nominaciones que tenemos acá. Y ahí se nos irían muchas horas, la verdad. Entonces lo vamos a dejar simplemente en que la sintaxis es el orden correcto de nuestras oraciones. Hasta ahí lo vamos a trabajar nosotros. ¿Listo? ¿Hay dudas o preguntas respecto a este tema, chicos, en cuanto a morfología y sintaxis? Recuerden que morfología es definir o dividir la oración en diferentes partes y la sintaxis se va a tratar siempre de la organización, de la correcta organización de nuestras oraciones. Respecto a eso, ¿dudas o preguntas? ¿O todo está claro? Todo claro. Bien, conste que estoy preguntando. Entonces, de una vez les voy explicando el punto que consiste, el punto de la actividad en que va a consistir la tarea de esto. Entonces, al igual que hicimos ese día con el texto, ustedes van a clasificar, a ordenar y clasificar unas oraciones. Entonces, por acá empieza la actividad. Dice, ordena las oraciones, que sería la parte sintáctica de nuestro trabajo, y realiza el análisis morfológico de cada uno de sus elementos. Entonces, tenemos unas oraciones, tenemos en total 10 oraciones, aquí ven, una hasta la 10. Tenemos en total 10 oraciones que se encuentran en desorden. Lo primero que vamos a hacer es organizar esas oraciones. Entonces, esta primera oración, ¿cómo quedaría, chicos?
esta primera oración, ¿cómo nos quedaría? Muy bien, Lucila. Mi hermana y yo nos vamos de vacaciones. Entonces, lo primero que hacen ustedes es coger la oración y ordenar la oración. Entonces, ya tenemos acá, recuerden que las oraciones inician con mayúscula. Mi hermana y yo nos vamos de vacaciones. Listo, ya tengo ordenada mi oración. Sé que esta primera la estoy haciendo a modo de ejemplo. Entonces, ya la tenemos ordenada. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Necesitamos identificar cada una de las partes de esta oración, que fue lo mismo que ustedes hicieron en el texto la primera clase, cuando dijimos que era un sustantivo, que era un pronombre, que era un verbo, que era una interjección, etcétera, etcétera. Entonces, mi, ¿qué será mi? ¿Será un sustantivo, un pronombre, un adjetivo, un artículo, un determinante? ¿Qué será mi? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O sabe cómo identificarlo? Ok, por acá dice pronombre personal. En este caso no es personal, porque si no, no diría mi hermana, sino diría ella. En ese caso sería un pronombre personal. En este caso lo que tenemos aquí sí es un pronombre, pero es un pronombre posesivo. Mi, de mío, de que me pertenece a mí, porque es mi hermana y no la hermana de alguien más. Entonces aquí empezamos a realizar nuestra clasificación. Entonces, por acá, mi será un pronombre posesivo. Listo, ya tengo mi primera parte. Ahora, hermana. ¿Qué será hermana? Hermana es un qué, un adjetivo, un adverbio, un sustantivo, un determinante. Muy bien, un sustantivo. Hermana, recuerden que es algo, una palabra que me clasifica toda una categoría. Entonces, mi hermana, esto sería un sustantivo. Y, ¿qué será y? Artículo, determinante. ¿Qué más teníamos? Artículos, determinantes, adjetivos, adverbios. Entonces, creo que ustedes me entienden la idea. Un artículo, muy bien. Y es un artículo. No, y no puede ser un artículo. Esperen y revisamos. Porque los artículos son únicamente determinados e indeterminados. Y entonces vamos a mirar cómo podemos hacer para poder identificar cada una de esas partes. Acá vamos a ir al diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Y vamos a ver qué tanto nos ayuda el diccionario, porque se supone que cada una de estas palabras debe estar clasificado acá. Entonces ingresamos acá y acá de pronto nos pueden ayudar identificando un poco más las palabras. Normalmente en los diccionarios comunes y corrientes eso también se encuentra, ¿no? Entonces, y es una conjunción, vean. Entonces, aquí en el diccionario o en los diccionarios, normalmente nosotros encontramos
cuáles son las relaciones o el tipo de palabras. Por ejemplo, vamos a ver qué aparece, ¿se acuerdan de mí? Mi. Entonces, aquí lo podemos ver. Un adjetivo posesivo. En este caso fue adjetivo, no pronombre. ¿Sí ven? El diccionario acá es el que nos ubica correctamente. Entonces, no un pronombre, sino un adjetivo. Cuando tengan duda de qué tipo de palabra es, lo que hacemos es referirnos a un diccionario, conjunción. Ese yo, ¿qué será? El yo, mi hermana y yo. ¿Qué será ese yo en la oración? Ese sí es un pronombre, muy bien, pronombre. Pilas que ustedes esto ya lo deben saber y solo me está participando Lucila. Entonces, y yo, nos. Vamos a ver qué es el nos. Entonces, ustedes se pueden venir. Esto va a aparecer en cualquier diccionario. Recuerden, si ustedes tienen un diccionario físico, lo más probable es que también les aparezcan estas clasificaciones. Entonces, también lo van a poder encontrar en un diccionario cualquiera que tengan en su casa. Entonces, este nos. Y nos dice que esto también es un pronombre personal. Ve, aquí nos dan toda la clasificación cuando ponemos el cursor sobre la clasificación, dice que es un pronombre personal, primera persona, masculino y femenino plural. Entonces, esto es viene siendo también un pronombre personal. Entonces, pronombre personal. Por acá. Nos vamos. Vamos es un qué. Vamos. Vamos. Es un verbo, muy bien. De. De. Si no estamos seguros que es de, pues lo colocamos acá en el diccionario. Y aquí me aparece, es una preposición. Veanla acá. Preposición. Y colocando nomás el cursor sobre la palabra, sobre la clasificación, ahí ya me aparece que es una preposición. De. Y vacaciones, ¿qué será vacaciones? Vacaciones. Un adjetivo no, porque adjetivo es lo que califica un sustantivo. Vacaciones es de nuevo un sustantivo. Bien. Vacaciones. Está determinando o le está dando el nombre a una categoría. Vacaciones. Entonces es o vacación. Es lo mismo. Es un sustantivo. ¿Qué me dice acá? Nombre femenino. Recuerden que los nombres son lo mismo que un sustantivo, ¿no? Entonces, por eso también aparece nombre. Entonces, nombre femenino equivale a un sustantivo. Entonces, lo ubicamos por acá. Ustedes esto lo hacen por colores bonito como hicieron el primero, como debieron haber hecho el primero, sustantivo, para que no les lleve tanto espacio como me está llevando a mí. Entonces, esto es en lo que consistiría el primer punto de nuestro trabajo. Entonces, ordenar la oración, lo primero que hacemos es ordenar nuestra oración y con un color, pues vamos a identificar cuál es el sustantivo, con el otro identificaremos cuál es el pronombre, con el otro identificaremos sustantivos y así sucesivamente, pronombres, verbos, preposiciones, etcétera, etcétera, tal cual como hicieron en la primera clase, que esto es de la primera clase. ¿Entendido ese primer punto del trabajo, chicos? Eso quiere decir que, por ejemplo, acá, de las 10 oraciones ya tenemos una desarrollada, que es esta de acá.
y nos quedarían las otras 9 por desarrollar. ¿Sí es claro lo que hay que hacer? Bien, Lucila ya me dijo que ella sí me entendió. ¿Y el resto? María Nancy también. Bien, recuerden que si quieren hacerse más fácil el trabajo, van por acá, buscan el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Si tienen un diccionario en la casa, también les va a servir un diccionario de español, porque también aparecen estas cositas así, que son las clasificaciones. Entonces, ¿qué tipo de palabra es la que estamos utilizando? Y, por ejemplo, pues la facilidad de acá es que si yo me paro sobre la F, pues de una vez me dice qué es un nombre femenino. Si yo me paro sobre la palabra prep, pues me va a decir que es una preposición. Si me paro sobre la palabra pro, pues me estará diciendo que es un pronombre. Y me dirá si es un pronombre personal o qué tipo de pronombre es. Entonces, se pueden basar o pueden hacer ese análisis morfológico con ayuda del diccionario que tenemos acá. Listo. Ahora vamos con el segundo tema, que es en el cual más cuidado debemos tener. Entonces, nuestro segundo tema corresponde a la coherencia y la cohesión. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a qué se refiere eso de coherencia y cohesión? Cuando le dicen a uno que hable coherentemente, ¿a qué se referirán? Recuerden que la coherencia ya la nombramos en la sintaxis. Entonces, ¿a qué nos referiremos con eso de coherencia? ¿Nadie? Bien, entonces lo explico. Cuando estamos hablando, sí, es cuando estamos, de hecho puede ser cuando estamos hablando o cuando estamos escribiendo. Entonces, en esta parte ya estamos hablando no únicamente de oraciones, sino que también hablamos de algo que se aplica a textos completos. Muy bien, cuando estamos hablando cosas sin sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos cosas que no tienen sentido para alguna otra persona, normalmente le decimos que no es coherente lo que está diciendo. Muy bien, Lucila, gracias. Entonces, eso es la coherencia. Aquí nos dice que para poder armar un texto o para poder armar algo que tenga coherencia, se debe seleccionar la información de acuerdo al tema que se va a tratar y se debe organizar. Entonces, cuando nosotros vamos a escribir, obviamente siempre tenemos que hacerlo de manera organizada. No a la loca, porque si no vamos a empezar a repetir palabras, vamos a empezar a utilizar palabras que de pronto no pertenecen al contexto, vamos a empezar a hacer locuras con lo que estamos escribiendo. Y de ahí viene la coherencia. Entonces, lo primero que hacemos es organizar qué es lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. Entonces, de ahí que para escribir un texto largo debemos distribuir la información que queremos decir en diferentes párrafos para que no se escriba todo un bloque de texto que una persona le dé mamera leerla, que no tenga sentido. Ok, Julie, no hay problema. Recuerda después ver la grabación, ¿no? Para poder completar la explicación. Listo, entonces, se debe distribuir, pues dependiendo de lo que queramos decir, en capítulos, ya sea en párrafos o oraciones. La oración tiene que estar atada a una estructura, así como en inglés nosotros manejamos una estructura para formar oraciones, en español también se manejan estructuras.
Lo primero que debe ir en una oración es tal cosa, lo segundo que debe ir es esta otra, después ir a esta otra y así sucesivamente. Para que algo esté coherentemente escrito, debe tener unas partes, debe estar dividido de cierta manera. Otra cosa es que de pronto nosotros nos hagamos entender dando únicamente, no sé, la mitad de una oración. Entonces, eso es otra cosa diferente, pero en ese caso ya no tendría coherencia lo que estamos diciendo. Y la idea siempre es revisar, obviamente, lo que estemos escribiendo, revisarlo ortográficamente, que se encuentre bien escrito. Entonces, esa selección, división y comprobar que en la estructura de las oraciones esté bien realizada, eso se conoce como coherencia. Que alguien hable o escriba con coherencia, que tenga sentido lo que está diciendo. Entonces, coherencia se refiere a la parte organizativa, es decir, a la misma sintaxis de la que nosotros estábamos hablando en el ejercicio anterior, organización. Y tenemos la cohesión. La cohesión ya tiene que ver más con la forma en la que nosotros escribimos. Las palabras, el tipo de palabras que utilizamos. Normalmente cuando nosotros estamos hablando, hay personas que suelen repetir muchísimo alguna palabra. Por ejemplo, yo he notado que yo repito mucho la palabra listos. ¿Listos? ¿Ya estamos listos? ¿Listos? ¿Sí entendimos? ¿Listos? Entonces, esa palabra listos, por ejemplo, es una repetición que yo hago y es algo que se conoce como una muletilla. Entonces, eso no debería hacerse, pero normalmente a uno eso se le pasa por la cabeza y uno se acuerda de pronto cuando ya ha dicho muchísimas veces ese listos. Entonces, la parte de cohesión se refiere a esa repetición de palabra que nosotros hacemos. Normalmente nosotros de pronto estamos escribiendo algo y repetimos una y otra vez la misma idea. Y lo hacemos todo con diferentes palabras. Entonces, algunas personas lo hacen con diferentes palabras, otras utilizan lo mismo o repiten la misma palabra en algo que estén escribiendo. Hacer correcto uso de los sinónimos, es decir, para que no se vean estas repeticiones de palabras, normalmente uno busca sinónimos para poder hacer esas repeticiones. Entonces, decir las cosas, pero decirlas de otra manera. Eso es el uso de sinónimos. Hipónimos e hiperónimos son aquellas palabras que nosotros utilizamos, por decirlo así, los diminutivos y cuando hacemos una palabra muy grande. Entonces, cuando queremos darle como más importancia a una palabra y le colocamos esas terminaciones que las hacen ver más grandes de lo que son. Por ejemplo, a la palabra alargado le podemos colocar alargadísima y ese dísima es un hiperónimo que nosotros utilizamos. Uso de palabras pertenecientes al mismo campo semántico y uso de marcadores discursivos. Recuerden que nosotros, por ejemplo, acá estábamos en una clase pasada, utilizamos esto de por acá, esto de acá, los conectores de discurso. Esto es otra forma de darle cohesión a un texto, utilizar marcadores de discurso o conectores que me unan unas ideas con otras. Y recuerden que para poder utilizar esto nosotros debemos saber si estamos ordenando algo, si estamos introduciendo un tema, si estamos añadiendo ideas, aclarando, ejemplificando. Es decir, este tema, si ustedes se dan cuenta, aquí ya estamos conectando varios temas que hemos visto. Entonces, este uso de este tipo de recursos, de estos conectores, haciendo un buen uso de ellos, nos ayuda a dar una coherencia al texto, una cohesión, perdón, que es fijarse en que el texto se encuentre bien escrito, sin hacer repeticiones de palabras, sin necesidad
de utilizar de pronto palabras que no existan o cosas por el estilo. A eso se refiere la coherencia y cohesión. Entonces, coherencia al orden de las palabras y de las oraciones, por decirlo así. Y cuando hablamos de un texto, pues a la distribución. Entonces, coherencia, orden de las palabras y de las oraciones y cómo se organiza un texto en oraciones o párrafos o en capítulos, en caso de que sea muy grande. Y la cohesión básicamente vendría siendo el uso de todas las reglas lingüísticas que nosotros conocemos para que el texto esté correctamente escrito. Eso sería coherencia y cohesión en un texto. Eso lo aplicaremos en la segunda parte de nuestro ejercicio, que es esta de acá. Entonces, este ejercicio de acá consiste en lo siguiente. Dice segundo punto, ordenar una secuencia de frases colocando el número según el orden. Entonces tenemos una serie de oraciones las cuales nos están indicando una acción. Se sentó encima de él, un niño le regaló el suyo, el payaso volvió a estar feliz y contento, el globo explotó y el payaso se puso a llorar, un payaso infló un globo, perdón. ¿Cuál es la idea? Que ustedes deben ordenar estas oraciones, deben colocar el orden correcto de las oraciones. En cada una, vean. Hay 1, 2 y 3 que tendrían que estar organizados de manera adecuada. Ahí estamos haciendo uso de la sintaxis o coherencia de un texto, organización de un texto. Entonces, esa es la parte de la aplicación. Respecto a este punto, ¿hay alguna duda, chicos? Bien, vamos con un tercer punto, que es este de acá. Dice, en los espacios en blanco, coloca el número de la oración que ayude a completar el mensaje del párrafo. Entonces, aquí tenemos unos párrafos los cuales nos están indicando un mensaje, pero esos mensajes están incompletos porque hacen falta algunas oraciones. ¿Cómo vamos a saber cuáles oraciones debemos poner? Ustedes tienen para elegir entre las oraciones que hay acá. Obviamente, aquí hay muchas más oraciones de las que deben ir acá. Por ejemplo, en nuestro texto hay únicamente 1, 2 y 3 espacios, pero tenemos 6 opciones para poder completarlo. Entonces, lo primero que debemos hacer es leer las opciones que nos están dando y luego sí vamos a ir a leer el texto que nos están dando. De esa manera va a tener un poco más de orden y vamos a saber cuál es la opción que mejor se nos acomoda para completar el texto. Y eso, queridos chicos, sería lo que hay que hacer en este punto y en este de acá, que sería lo que completaría nuestro trabajo de esta semana. Entonces, lo mismo, vean. Aquí tenemos otro párrafo de texto, el cual también tiene 3 espacios, pero tenemos 6 oraciones aquí abajito para poder completarlos. Entonces, la idea es elegir cuál de todas es la que nos sirve. ¿Sí es clara lo que hay que hacer o todavía no es claro, chicos? ¿O hay dudas o preguntas? Juan Pablo, Juan, Fabián. ¿Dudas o preguntas? Respondo. ¿Nadie? ¿Todos? ¿Entendido totalmente todo? Bien. Entonces, eso sería lo que hay que hacer. En cuanto a la parte, esta partecita de acá, el único punto que exijo que sí esté hecho a mano completamente es este de acá, el de la organización de las oraciones. El resto, los dos puntos siguientes, que sería el punto 2
y el punto 3 ustedes lo pueden imprimir o lo pueden desarrollar encima del PDF, pero el único punto que sí exijo que esté copiado como tal en el cuaderno con puño y letra de ustedes es este de acá, el de la organización de las palabras y el análisis morfológico. Entonces, pues eso sería básicamente en lo que consiste el tema o los temas de español de esta semana. Me dicen o no me dicen más bien, no hay dudas ni preguntas, entonces estoy asumiendo que está todo completamente entendido. En caso de que algo no haya quedado claro, aquí en esta parte de videos de apoyo de la guía, van a quedar 3 videitos. Uno sobre lo que consiste el realizar un análisis morfológico, es decir, la división esa de palabras que hicimos o que deben hacer en el primer punto. Hay uno en el que nos explican qué es sintaxis y hay otro en el que explican qué es la coherencia y la cohesión en el momento de escribir. Entonces, estos 3 videitos de apoyo quedan acá dentro de la guía para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso sería, pues no sería más como por la parte de español. Entonces, voy a hacer de una vez la publicación para que tengan su guía de una vez. Esto iría desde la página 16 hasta la 20. Ok.
Entonces, ya este tema queda para la siguiente semana, la entrega del trabajo. Chicos, recuerden que la siguiente semana pues ya es el examen como tal, entonces les recomiendo bastante puntualidad en el momento de la conexión. Creo que igual ya los otros profesores les explicaron, lo que se hace es publicar como tal el cuestionario, que es un formulario como un formulario que se desarrolla directamente aquí en Google, como cuando les hacen, los ponen a llenar esos cuestionarios de Tecnisistemas, que a todas estas hay uno por llenar, que lo llenaron la vez pasada los chicos que eran solo de Suacha, pero esta vez creo que lo tienen que llenar todos. Entonces, asimismo se contestan todas las preguntas, van a ser de opción múltiple. La idea es que sean 10 preguntas aproximadamente, no quiere decir que todos los exámenes van a tener 10 preguntas exactamente, sino que puede variar entre 10, 11 o 12 preguntas, para que estén atentos a eso, y básicamente va a haber media hora para poder desarrollar el trabajo que van a hacer. Entonces, recuerden que a esta hora ya prácticamente habremos presentado el test de español y continuaremos con el de inglés. No sé si hay alguna duda o pregunta respecto a los exámenes, chicos. La única, en caso de que ustedes no puedan presentar el examen ese día, recuerden que la única justificación que se recibe es una justificación médica con los papeles que les hayan dado, mejor dicho, justificación médica por escrito. De resto, no hay ningún otro motivo por el cual no se pueda presentar el examen. Entonces, para que estén también atentos a eso. Y por acá queda ya publicada la guía en las dos aulas. Entonces, por favor, van, estiran las piernas 3 minuticos y volvemos para lo de inglés. ¿Listo? Estiren las piernas, levántense, alcen los brazos. Por aquí voy a terminar la grabación.